Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este programa os voy a hablar de la gran historia de Marte y de la Tierra, dos planetas que tienen muchísimo más que ver de lo que podamos imaginar en un primer momento. Y es que a estas alturas de todos es sabido que existen unas formaciones en el planeta rojo que se alejan de cualquier tipo de casualidad geométrica y por mucho que NASA siempre trate de difuminar, ignorar, sobre todo ignorar o falsear los resultados de sus propias fotografías, lo cierto es que sus tomas reflejan algo que no cuadra dentro de lo que es el sistema solar. Y eso es vida, civilización y anterior, muy anterior a la nuestra. Vida que debió de venir de un pueblo avanzadísimo como el que nos encontramos en Egipto y que es igual de misterioso que este porque sus ruinas también están abandonadas. Esas ruinas tienen forma de pirámides, aunque tienen muchísimos más años al presentar mucha más erosión. Pero ¿son ruinas o son solo alineaciones de la naturaleza? Bueno, pues veamos. Esas formaciones están en Cydonia Mensae, a 33 grados norte y 13 grados oeste del planeta, entre Acidalia Manitia y Arabia Terra, y más allá de la famosa cara de Marte, que está justo al ladito. Lo realmente interesante es que presentan relaciones trigonométricas y matemáticas similares a las razones áureas junto a otras construcciones tetraédricas y trigonales fascinantes en diferentes partes del planeta, imposibles que se den en la naturaleza por su angulación de 19,5 y 120 grados. Las imágenes de las sondas de la NASA, según diferentes expertos, incluso de la propia agencia, muestran desde hace años y desde diferentes ángulos un paraje de ensueño con ciudades y fortalezas abandonadas que no pueden relacionarse como parte de la naturaleza, como rocas o estratos de cañones o formas que puedan considerarse caprichos geológicos del cosmos. Seguramente ya lo hayáis visto o escuchado decenas de veces, y esto es así, pero por supuesto las alarmas saltaron en la ciencia. Pirámides, bueno, nosotros también tenemos, pero las nuestras son mucho más actuales y desde luego las nuestras sí que fueron manufacturadas, según la ciencia, por los antiguos egipcios, por supuesto sin tener en cuenta el desfase de 11.340 años como mínimo, como estudiamos en el anterior programa, y sin tener en cuenta, por supuesto, miles de datos que no cuadran por época y por saber. Y claro, en base a que las nuestras podemos verlas y podemos tocarlas, y evidentemente sabemos que sí que fueron construidas, al encontrarnos esto ahí arriba, en el planeta rojo, entonces fue el mismo pueblo el que habría construido ambos complejos. Vamos a ver, Marte es completamente inhabitable. ¿Cómo sería esto posible? ¿Quién habría pasado por allí para luego pasar por aquí para hacer lo mismo? Por la erosión que se ve en Marte lo habría hecho además hace muchísimo tiempo. Es fascinante, evidentemente, imaginar qué ocurrió allí, teniendo en cuenta cuál es el pasado de ambos planetas, además. ¿Realmente Marte pudo ser habitado teniendo en cuenta la distancia a la que está del Sol? Tienen que, claro, evidentemente, quien estuviese allí se tuvo que haber congelado si hubiese construido algo allí. ¿Y alguien pudo estar allí y vivir allí? Vamos, es que evidentemente el razonamiento no tiene mucha razón de ser, pero vayamos por partes. ¿Y si os dijese que el planeta rojo en su momento fue un mundo como la Tierra, que una civilización esperó a que nuestro mundo prosperara para construir las pirámides de Egipto, para llamar desde allí a Sirio, Orión y Can Mayor, y luego seguir
su camino, teniendo en cuenta las canalizaciones encontradas en la cámara de la reina. ¿Y qué os parecería si esa civilización hubiera terraformado Marte, hubiera modificado y mejorado Marte para poder vivir allí al llegar al sistema solar en el pasado, mientras esperaba a que la Tierra fuera habitable, consumiendo todo su dióxido de carbono como combustible para su civilización, sus pirámides, sus fortificaciones e incluso sus guerras y conflictos, y que su venida a la Tierra hubiera quedado reflejada en el techo de un gran mural egipcio secreto enterrado durante 12 milenios por parte de una pareja de astrónomos que vivieron una historia de amor prohibida. Pues todo esto lo vamos a hablar en el videoprograma de hoy, y bueno, es cierto que los primeros conceptos son difíciles de admitir por cualquiera y desde luego por la ciencia, una ciencia que la verdad es que, claro, se encuentra con nuestras propias pirámides, con la de Keops, la estructura más antigua de la Tierra, que asombrosamente la estructura mejor construida de todo el planeta, mejor que nuestros más modernos edificios diseñados por láser, porque el mortero usado entre los bloques es de un 50avo de pulgada en todo el edificio, y sigue diciendo que aquello fue construido por los antiguos egipcios. Una ciencia que, bueno, pues que sigue diciendo que son conceptos difíciles de entender, pero que sigue diciendo que la gran pirámide de Keops, que abarca pues lo que sería un área de 13 acres, pues claro, con lo que serían los cálculos del experto norteamericano Joseph Weiss, sabiendo que las pirámides están orientadas y localizadas hacia el centro de la gravedad de todos los continentes, hacia el centro exacto de toda la masa terrestre del mundo y hacia el punto exacto en donde se cruzan el meridiano o eje terrestre más largo, norte-sur, 31 grados al este de Greenwich, con el paralelo terrestre más largo este-oeste, 30 grados al norte, datos imposibles de saber por los egipcios, se pongan como se pongan los expertos y nos pongamos como nos pongamos nosotros, pues sigue diciendo esa ciencia que siguen, que aquellos egipcios pues consiguieron hacer aquello sin ayuda de la técnica avanzadísima que habrían requerido para construirlo. Aquello, pues evidentemente, pues no lo podían saber y lo consiguieron hacer. Estamos así de primeras ante una construcción imposible y la ciencia no lo reconoce, pero solo acabamos de empezar y como es arriba, es abajo. La hipótesis a barajar es que el arquitecto de Cidonia en Marte es exactamente el mismo que el de Gizeh en Egipto, y vamos a ver por qué. El mundo de la ciencia no es capaz de explicar tampoco cómo es que exista un edificio orientado a los 4 puntos cardinales con tal precisión que no hay nadie que llegue a superar la manera en la que lo hizo su constructor, con solo 3 minutos de grado de desviación al respecto del verdadero norte. Y existe. El constructor, no se sabe cómo, en la Edad de Bronce, en Egipto, lo hizo. El nuestro, lo que sería, pues nuestro cálculo, el del Observatorio de París, se nos queda largo, y eso que lo consideramos nuestro mejor resultado, se nos va a 6 minutos respecto al verdadero norte, con todo lo que sabemos a día de hoy. Increíble, pero la ciencia sigue diciendo que aquello lo hicieron los antiguos egipcios. Y eso que apenas supuestamente deberían de poder organizarse para, manufacturar instrumentos básicos y apenas saber de movimientos lunares, supuestamente. La medida del ecuador que aparece en la base de la pirámide y que pudo ser corroborada con fotografías de la NASA, en donde se dieron cuenta además, y esto ya lo hemos visto en numerosas ocasiones, que las pirámides no tienen 4 lados sino 8, de la masa y de la forma de la Tierra, del radio
polar del planeta, del achatamiento de los polos, del propio tamaño de nuestro mundo, de la forma, de la masa, de la superficie y de la distancia media del Sol, son datos que no debería haber sabido el constructor de la pirámide, y que lo sabía perfectamente. Y no solo eso, es que supieron plasmarlo todo junto en una obra maestra de dimensiones colosales y perfectas en base a una clave. El ángulo ascendente de 51 grados y 52 minutos con que se eleva el edificio es el único que guarda la misma relación con su circunferencia, así como el radio de la circunferencia del círculo, es decir, que para colmo de colmos, cumple todos los cánones de la razón áurea, que no sé si os acordáis, pero lo habíamos visto en otro sitio, la región de Cidonia en Marte. ¿Habría sido el mismo constructor? Pues desde luego, ahí estaría una de las claves. Si tomamos, evidentemente, si tomamos una hipótesis, esta hipótesis de que fue el mismo constructor matemático, genio de genios o pueblo avanzadísimo que sabía matemáticas avanzadísimas y las sabía utilizar para usarlas en pos de fusionarlas con una astronomía orientada a Orión, a Sirio y a Can Mayor, siempre allí, si fuésemos listos a nuestras bases y nuestros hogares, en nuestro sistema solar tendría dos zonas, una en Marte, Cidonia, anterior, y otra en la Tierra, posterior, en donde habrían gestado las pirámides de Egipto. El que construyó ambas zonas sabía de la existencia del número de la razón áurea a la perfección y lo plasmó en ambos planetas, donde dejó su impronta en forma de pirámides para la eternidad. Y allí aún aguantan increíblemente, incluso teniendo en cuenta que en la estructura de Marte llega incluso a sobresalir una cuña espectacular en el borde inferior que llega a completar la estructura. Allí ha sido la erosión de millones de años la que ha ido puliendo la gran pirámide pentagonal de 5 lados, que si nos fijamos realmente son 7 lados, pero realmente llegan a sobresalir 5 lados y por eso se llega a decir que son 5 lados. Y aquí han sido los humanos los que han arrancado a lo bestia los revestimientos preciosos que tenían nuestras pirámides, que son octogonales como faros en la oscuridad. En todo caso, en ambos lugares aparece el número divino. ¿Fue el mismo constructor el que hizo ambos complejos? Pues evidentemente, en todo caso, en ambos lugares aparece ese número Phi. Y es que a Phi, se le llama la razón áurea o número de oro o divina proporción. Ese es el número irracional cuyo valor es 1,618033, que por cierto yo tengo por aquí tatuado, que es un círculo de las cosechas, en donde estuve, por cierto, allí en Inglaterra, y que es un código allí, ¿no? Y lo tengo por aquí, pues el número que es así, ¿no? Y se le llama así en honor al escultor Fidias, que lo usaba para sus estatuas. Este número se encuentra allí y aquí y en muchísimas formas geométricas de la naturaleza, como por ejemplo los caracoles, los girasoles o los fractales o los tulipanes, las alondras, los ojos. Es una relación proporcional en una recta para segmentar una recta para que nos entendamos, y muchos lo llaman místicamente el número de Dios, porque es cierto que está en todo lo que podamos ver, en todo, y solamente hay que echar cuentas y ahí está. Si existen los seres ajenos a la Tierra, como esta hipótesis defiende, sin duda lo conocerían mucho antes que nosotros. Bien, y aquí no hay nada al azar. El ingeniero de la Gran Pirámide, pues evidentemente no sé cómo
si supuestamente los verdaderos constructores no tenían transbordadores espaciales según nuestra ciencia, pues resulta que sabían perfectamente que la Tierra no es redonda exactamente, resulta que tiene forma elipsoidal, que realmente tiene como forma de geoide, que es bastante irregular. Nosotros usamos al menos ese sistema para representarlo hoy en día, y en su día, según comentábamos en el anterior programa, hace 11.340 años, según Heródoto, los constructores que sabían de los anteriores cataclismos de la Tierra ocurridos hace 600.000 años en la Tierra, pues también lo representaban así. No podían saber que esto era así, que la Tierra era así, pero lo hacían. Sabían que la Tierra era así. A no ser que tuvieran el más preciso programa de análisis planetario que podamos imaginarnos de ciencia, algo que ni siquiera ahora mismo ni siquiera podamos abarcar con la mente, que pudieran tener, pues podrían saberlo. Pues lo sabían. Con un recubrimiento ligeramente distinto de mármol en la parte inferior al que había en el resto de la pirámide, y lo que sería en el resto de la superficie, pues resulta que se puede apreciar que los constructores de la Gran Pirámide, dato que por cierto también aparece de nuevo e idéntico, y de nuevo para colmo de colmos en los diálogos entre Platón y Critias sobre los atlantes, confirmando para muchos investigadores que los famosos gnomos que vinieron de Marte son en realidad los atlantes que tuvieron que emigrar de su propio continente tras una devastación. Pues como decía, con esa línea divisoria de mármol ligeramente diferente en la pirámide, pues se veían unas propiedades geométricas sorprendentes, porque al dividir la superficie de la pirámide en dos mitades, a partir de ahí, la superior equivale a un medio de la inferior, línea que coincide exactamente con la cámara del rey. Esto no es casualidad tampoco. No existe aún una prueba de que la pirámide se extienda por debajo de la superficie, y es evidente que el constructor, debido a la forma de la Tierra, que increíblemente conocía que era un geoide, conocía solamente pues que era así, ¿no? Bueno, él a la hora de hacerlo solamente se habría preocupado de la línea del horizonte, de lo que sería el horizonte, pero esta línea sería como una especie de esfuerzo por intentar conocer todavía más y más las peculiaridades de la forma de la Tierra, y sobre todo para ver cómo es nuestro geoide en particular, como si ya lo hubiera visto desde fuera, y además hubiera visto más geoides desde fuera. Era como una línea de comprobación de datos. Si me permitís, era casi como una chulería matemática. Increíble. Nuestra pirámide, construida de nuevo, y digo con asombro, hacia el interior y hacia el centro de la Tierra, sin saber los egipcios cómo poder hacerlo, pues estuvo construida con un reflejo de sí misma, es decir, con toda el área de Gizeh, que debía estar inundada, y su reflejo sirvió de guía durante todo el proceso, un proceso basado en las divinas proporciones, las mismas divinas proporciones que nos encontramos en Marte, con la misma pulcritud en las matemáticas que se ven allí, la misma pulcritud que se ve allí. Y claro, alguien podrá decirme, nadie podría vivir allí, pero allí encontramos auténticas maravillas, aunque es rarísimo que existieran allí, porque la atmósfera de Marte es irrespirable y estuvo constituida siempre, sobre todo, de dióxido de carbono. ¿Quién viviría bajo esa atmósfera? Hay solo una respuesta. Quien estuvo allí no era nativo de allí, vino del exterior, protegido, y construyó algo colosal que necesitara, además, dos grandes complejos, sobre todo uno en donde destaca esa pirámide de base pentagonal de, como decía, 3 kilómetros de largo. Se la llamó pirámide D&M en honor en lo que sería en honor a Vincent di Pietro y Gregory Molenar,
los científicos del Centro Espacial Goddard de la NASA, que se encargaron de estudiar toda la zona, científicos de la NASA, no personas cualquiera, no estamos hablando de Perico el de los palotes, ¿no? Y bueno, pues estos expertos en geología, astronomía y óptica estudiaron más de 6.000 fotografías de Marte y vieron cómo las caras que presentaba esta inmensa e impresionante formación piramidal eran planas, además de ser simétricas, los ángulos eran diferentes y presentaba una cuña espectacular. Había toda una serie de rectas que apuntaban a diferentes módulos que sobresalían de la zona, que tampoco podían ser casualidad según su trabajo, un trabajo que era una auténtica rara avis dentro de la NASA. Y bueno, pues esa pirámide junto a esos módulos situados en medio de una llanura generalmente llana, con algunas fracturas, cráteres y promontorios de un material más resistente a la erosión que lo que sería la media de Marte, es decir, un lugar constituido a propósito y con total intencionalidad para que sobreviviesen al paso de los años. Lo cierto es que solo se ha podido determinar la causa de su erosión como una posible inundación de la zona o a la acción del viento, ya que se sabe que hubo grandes ríos y fenomenales riadas en Marte y las caras aparecen muy definidas y pulidas. Pero claro, ¿qué tipo de riadas llegan a 1 kilómetro de alto o qué aguas llegarían allí a 1 kilómetro de alto? Y agua en Marte, tan lejos del Sol, vamos a ver, está muy lejos Marte del Sol, ¿no? No es posible en esa meseta y no durante tanto tiempo, según sus estudios. El paso de los años, de 3.600 millones de años, que ya es tiempo, de viento, encaja más con la teoría de una erosión eólica sobre esta estructura ya construida. La aparición de vientos en todas las direcciones en la pirámide expone además una fuerza igual sufrida por toda la estructura a lo largo de los años. Esas fueron las conclusiones más lógicas. Esto desde luego es fascinante. Habrá personas que aún a día de hoy pues piensen que toda esa estructura sea natural, que sea pasto, resultado del movimiento de tierras, procesos subterráneos o efectos de congelación del frío suelo de Marte, pero estarían equivocados, según Di Pietro y Molenar. En ningún caso, según ellos, se generaría una estructura pentagonal tan regular como esa pirámide de I.M. y tampoco una cristalización masiva con una forma poliédrica, como una gran lo que sería pues como una gran montaña se podría dar, o un gran diamante natural ha aparecido nunca y es posible en el planeta rojo. Existen lo que serían los cuasicristales formados por magnesio y por aluminio, pero estos no se encuentran en Marte y tampoco cristalizan con 5 lados, en lo que serían de forma pentagonal. Tampoco se encuentran los componentes necesarios ni las condiciones atmosféricas para que esto se dé así allí. No, lo que allí es un misterio impresionante es que el objeto se haya alineado con las direcciones cardinales. Y además es que presenta relaciones matemáticas imposibles, que solo una especie avanzadísima que hubiera venido completamente desesperada a nuestro sistema solar para construir precisamente esto, por alguna razón, hubiera sabido. Una de las aristas apunta directamente a la zona denominada la ciudad, una zona llena de ruinas que los propios investigadores de la NASA llamaban así. La contigua señala al norte directamente y al promontorio denominado la Cara, y la continua a las ruinas de un extraño promontorio denominado Tolus, que al igual que la Esfinge en la Tierra, está protegiendo todo el complejo. La verdad es que es fascinante.
Al igual que vemos en Egipto, en Marte tenemos que el constructor tuvo que ser el mismo, porque aplicó las mismas bases matemáticas, eso sí, aplicadas al planeta Marte. Los ángulos de las aristas no son todos iguales, como decíamos, pero las relaciones que existen entre ellos, las sumas, los cosenos, los senos y las tangentes, son tal obra de arte que dan valores exactos en función al número pi, al número de Euler y a las raíces cuadradas de 2, 3, 4 y 5, todo enmarcado en un complejo en donde el número phi es un todo, en lo que sería, pues, en toda la ciudad. Vuelve el colmo de los colmos. ¿Significa eso que el que estuvo allí estuvo aquí? Bueno, es evidente que no existe una casualidad, sobre todo porque tenemos un grandísimo problema en ese planeta. Y es que no tenemos dióxido de carbono hoy, sabiendo que sí lo hubo, sin ninguna duda. ¿Pudo haberlo consumido aquella civilización mientras esperaba para bajar aquí? ¿Lo consumió y bajó? ¿Qué les pasó? ¿Y qué me diríais si ya desde el techo de la tumba egipcia de Senenmut, íntimo compañero de la reina rey Hatshepsut, os dijera que aparece el dato de que efectivamente sus dioses vinieron para acá tras batallar y construir desde Marte? Es el astrónomo Senenmut uno de los personajes más cercanos a la reina Hatshepsut, cuya impresionante tumba alberga uno de los mayores misterios astronómicos de toda la historia, ya que guarda, pues, lo que sería un secreto que nadie ha podido resolver al 100% aún. Su amor tampoco, porque no fue rey, pero fue enterrado como un auténtico rey y después algo pasó. Nadie ha podido saber el qué. Esa tumba fue descubierta por el arqueólogo estadounidense Herbert Winlock, director de la expedición egipcia del Museo Metropolitano de Arte, que trabajó en su excavación entre 1925 y 1927 y está datada en la época de la dinastía número 18 hacia el año 1473 a.C. Entre sus pinturas aparecen impresionantes diagramas celestiales y decoraciones en donde se observan constelaciones circumpolares, toda una maravilla heredada de las antiguas dinastías y estas, a su vez, de parte del saber de los antiguos constructores de las pirámides. ¿Quiénes? Bueno, aquella joya de la arquitectura que se acababa de encontrar mostraba un compendio precioso de arte y ciencia como pocas veces se había visto. Toda una sorpresa. Sin duda, Senenmut quería que le enterraran de esa manera, o su amante Hatshepsut lo quería, o los dos. Eran astrónomos. Nunca quedó esclarecido ese misterio de qué, pero ambos sin duda sabían lo que hacían, pero no debían de poder hacerlo. En la tumba aparece la Osa Mayor, Sirio y Orión, por supuesto, como no. Los ciclos lunares, ya aparecen los horarios de 24 horas, las estaciones de cosecha y planetas como Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, todos menos Marte. ¿Y por qué Marte no? ¿Por qué ocurría esto? Los egipcios veneraban en este mapa a sus ancestros y en él se exponía cómo se movía Orión con respecto a Sirio, tal y como era el cielo hace 12.000 años, cuando cambió el plano elíptico del planeta solo 6 grados y el norte y el sur, al igual que el este y el oeste, se volvieron del revés, justo cuando los verdaderos constructores del planeta comenzaron a construir
nuestras pirámides. Un conocimiento que honraban con humildad y sabiduría. El mensaje dice, básicamente, hace 12.000 años, cuando ocurrió la catástrofe de este planeta, ellos ya estaban aquí. Vinieron del cuarto planeta, y Sirio y Orión, sus casas, se movían así. Y además nos enseñaron su ciencia, que es exactamente así. Increíble. 12 milenios se tardó en descubrir esta tumba. Desde luego estaba bien oculta en uno de los secretos mejor guardados de la historia. Algunos autores han relacionado este dibujo con el movimiento retrógrado de Marte, no alineado con los demás planetas en un año determinado. Por eso se piensa que podría ser 100 años atrás, 1573 antes de Cristo, y según ese razonamiento, pues Marte aparecería pintado como la barca vacía que se observa por el oeste, aunque se note más que es Marte. Bueno, pues lo cierto es que también hay otros planetas que también tienen movimientos retrógrados alguna vez, ¿no? Y no aparecen como barcas. Entonces, pues hay muchos autores que difieren muchísimo de esa teoría, ¿no? Lo cierto es que el noble Senenmut tuvo que ser enterrado finalmente en otra parte, y su tumba cerrada de inmediato y escondida del mundo, y por algo sería. Nunca se supo por qué. Su más que probable y épica historia de amor, con ese cierre de su tumba, con Hatshepsut, la reina faraón, también murió en aquel lugar lleno de murales en donde pueden verse toda una serie de dibujos preciosos. Allí se puede empezar a estudiar la relación entre astronomía y mitología en el antiguo Egipto, entre los conocimientos astronómicos de los descendientes de los verdaderos constructores de la pirámide de Gizeh y las historias que contaban los griegos y las dinastías posteriores, herederas de parte de su saber milenios después. Y bueno, pues realmente al final estamos ante una maravilla que hoy nos puede dejar pues un mensaje clave que realmente pues relaciona lo que pasó en el planeta Marte y lo que sería pues nuestro planeta, ¿no? Lo que serían las pirámides de allí y las pirámides de aquí. Por tanto, hablábamos de una civilización anterior a la nuestra que habría estado allí y más tarde habría tenido que emigrar aquí por alguna razón. ¿Pero cuál? ¿Se les pudieron agotar los recursos que usaban para sobrevivir en un planeta tan áspero, digámoslo así, para la vida como es Marte, si allí no hay absolutamente nada? No hay nada. Si recordábamos al principio del programa, no existe una causa para que el CO2 de Marte no exista a día de hoy. Hay muchos autores que pueden llegar a plantear la hipótesis de que pudo ser el viento solar, pero es que está demasiado lejos como para ser afectado Marte por el viento solar. Entonces, claro, ¿qué pudo hacer que el CO2 del planeta se consumiese? Pues no existe ninguna explicación para que eso ocurra, a no ser, claro está, por supuesto, a que se utilizara como combustible. Hablamos de gente para entendernos de otra especie de la que hablábamos en el anterior programa y que tendría que vivir en un medio acuático, que habría llegado allí, que habría tenido que terraformar o transformar de alguna manera a su antojo un planeta inhóspito y frío, porque no le quedó otra, un planeta lleno de CO2, esperando a que la infernal Tierra tuviera unas condiciones propicias para ser habitado, y mientras tanto habrían tenido sus propios conflictos allí, quedando aquello abandonado y erosionado al venir hasta aquí. Bajaron los supervivientes de aquellos conflictos de allí y son los atlantes de Platón. No habrían tardado mucho en construir sus propias pirámides aquí, o desde luego no les habría costado mucho hacerlas. Ya tenían una especie estupenda para realizar o para tener la mano de obra que incluso ellos habrían
modificado genéticamente según la mitología de los dogones, que incluía la creación de una pareja de forma idéntica a la creación que aparece en el Génesis de la Biblia. Su mano de obra, nosotros. Si recordamos el anterior programa en el que hablábamos de conceptos como la extraña etapa de tiempo entre la creación de las pirámides y la aparición de los egipcios, la asociación de las pirámides con Orión, Sirio y la constelación de Can Mayor a través de las cámaras de la reina y el rey, y la asociación del saber de los pueblos del África occidental, imposibles conocedores de las 3 estrellas de Sirio en base a toda esa grandísima historia de Marte, pues no queda otra forma de ver nuestra relación con el planeta vecino que esto que estoy exponiendo, esta recepción de los dioses anfibio llamados Nomo y su saber en el pasado. Sabiendo esto y todos estos datos lógicos, sería interesante corroborarlo con las últimas investigaciones que existan, además. Y es que Marte, en un informe publicado recientemente en la revista Nature, o Nature, así es como aparece escrito, como lo queráis que lo diga, gracias a las observaciones de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, también nombres difíciles de decir para mí, pues se acaban de descubrir evidencias de antiguos depósitos hidrotermales en el fondo de una región de Marte llamada Cuenca Eridania, un lugar lleno de minerales a una profundidad entre los 100 y los 1000 metros. Pues esto no es hacia arriba, esto es hacia abajo, pruebas de grandes mares en Marte. También la Mars Curiosity buscó carbonatos en el cráter Gale para conocer el nivel de CO2 en aquella época, y era cientos de veces más baja su concentración de la necesaria para mantener el agua líquida. Esto significa que existen bases sólidas para exponer que existió allí entonces lo que podríamos llamar un gran mar, el mar Eridania, que surgió en la cuenca Eridania hace 3.700 millones de años, con 210.000 kilómetros cúbicos de agua, y que tuvo que haber al menos pues agua fresquita de una parte volcánica activa en contacto con el hielo, pues similar a la que existe en la Tierra en numerosas zonas, por ejemplo en Argentina. Agua fría, bastante fría, pero bueno, pues al final pues agüita, ¿no? Es decir, los estudios van indicando con gran solidez que existe una relación entre lo que pasó en los primeros pasos de la vida en la Tierra y lo que pasó en Marte. Lo que pasó allí y lo que pasó aquí. Vale. Si aquí hubo océanos, pues allí también. Allí pudo también haberlo hecho. Allí también se pudo desarrollar algo de vida, según está exponiendo la ciencia. Eso en su momento, pero eso es extrañísimo, porque en verano la temperatura máxima es de 0 grados y en invierno la temperatura baja demasiado, muy por debajo de esa temperatura, muchos grados, bueno, muchísimo, muy por debajo, muchos grados bajo cero, y como decía, los carbonatos son demasiado bajos como para mantener el agua líquida. Todo esto significa que allí existió un mar donde no pudo existir un mar, y hoy día no existe dióxido de carbono donde antes sí lo hubo y debería de haberlo. Esto que estoy diciendo significa que hay algo que no encaja en la ecuación de Marte, que es Marte un planeta imposible, porque sí hubo un mar y no debería de haberlo habido. Esto significa básicamente que alguien tuvo que calentar el planeta de forma artificial. La clave está en su atmósfera. Era y es de CO2, pero hoy hay muchísimo menos que entonces, y o escapó o algo lo captó, y eso evidentemente es imposible, a no ser que algo artificial lo captara, algo que por supuesto la ciencia es difícil que acepte, por supuesto. Se alimentaba esa pirámide pentagonal o esa civilización de ese CO2 del planeta, y por eso a día de hoy no podemos encontrarlo. Servía parte de esa ciudad
para terraformar el planeta, el CO2 puede utilizarse como combustible. Y resulta que además, como bien es sabido, el CO2 actúa como efecto invernadero, es decir, mediante procesos químicos es capaz de producir calor en su descomposición. Marte hace 3.500 millones de años fue un planeta precioso cubierto por un océano colosal, impresionante. Solo faltaría Kevin Costner ahí con su catamarán haciendo el ganso por allí, ¿no? Y según un estudio del Nature Geoscience del año 2010, de un grupo de investigadores de la Universidad de Colorado, pues estos señores también estuvieron estudiando la distribución de sedimentos, de deltas y de valles de ríos de Marte, y comprobaron igualmente la existencia de costas, desembocaduras de antiguas redes fluviales y de todo un nivel de agua uniforme en todo el planeta. Algo debió calentarlo para estar tan acuoso. ¿Y cómo? La ciencia duda, pero el dióxido de carbono y su propia atmósfera no debería de haberlo hecho sin ayuda externa. ¿Quién calentó el planeta? Es un misterio porque además es que hoy no queda. Ese es el problema. Y no existe ninguna razón natural para que eso pase, excepto que alguien lo hubiera consumido. Y se hubiera generado además estados de equilibrio y desequilibrio, y se hubieran generado un efecto invernadero durante millones de años, lo suficientemente sólido como para mantener el planeta caliente hasta llegar a un punto en el que ya no se pudiese vivir allí y el equilibrio se rompiera. ¿No hubiera habido oxígeno? Pues no hubiera habido aire, porque allí no habría nitrógeno, pero sí habría agua y costas por la presencia de hidrógeno. Alguien evidentemente, alguien que tuvo que estar allí hace 3.500 millones de años en adelante, durante millones y millones de años, manteniendo el planeta caliente y sosteniendo todo un efecto invernadero, pero a la vez consumiendo poco a poco el dióxido de carbono, tuvo que estar allí. Y es posible que las ciudades que estamos viendo y esas ruinas fueron pues emisores y consumidores de ese CO2 que finalmente pues estuvo en equilibrio, y hubo un momento en donde pues ya no pudo estar en equilibrio, y entonces pues Marte se convirtió en un planeta, podríamos decir, inservible. Aún así, como decíamos, bueno, pues ese plan, como decía, pues era un plan que tenía fecha de caducidad y había que bajar aquí tarde o temprano a este planeta que se iba a acabar convirtiendo en habitable, pues poco a poco, también tarde o temprano. ¿Sería posible que los Nommo hubiesen llegado primero al planeta rojo y lo hubiesen usado construyendo allí su primera base hace 3.500 millones de años, a la espera de que el nuestro prosperase? Millones de años después, que hubiesen construido todo su complejo, que hubiesen tenido toda una cultura, toda una serie de conflictos con facciones diferentes, todo lo que sería una variación con diferentes formas de pensar al respecto de hacer unas cosas u otras, como nosotros, y que las construcciones de esos complejos hubiesen agotado los recursos de ese planeta, recursos diferentes, pero recursos al fin y al cabo, hasta hacerlo directamente inútil después de batallar y construir las maravillas de Cydonia, que, bueno, pues finalmente consumirían todo el CO2 de Marte durante millones de años. Desde luego, ahora la atmósfera del planeta es tenue, pero existen pruebas de que en el pasado tuvo que ser muchísimo mayor. Evidentemente es posible que se podría formular la hipótesis de que lo que nos encontramos ahora es resultado de que, bueno, pues lo que nos estamos encontrando es lo que otros hicieron allí en el pasado. Esto es evidente, acción-reacción. Hablamos de un mundo acuático en su momento, en un punto de la historia en el que la vida en la Tierra comenzaba a producirse, y la infernal Tierra quizá podría empezar a hacerse habitable, y mientras tanto nos encontramos unas construcciones matemáticas idénticas a las nuestras que pudieron consumir
los recursos de todo un planeta, terraformarlo, aquaformarlo, si son los famosos Nommo de los Dogones, formarlo. Por cierto, los Nommo, que son idénticos al dios Oannes, que tantas veces ha aparecido en la mitología y que tiene su propia historia, por cierto. Y antes de constituirse como los mejores ingenieros de nuestra historia, pues finalmente habrían tenido pues sus propios conflictos. Eran exploradores. Desde luego desaparecieron sin dejar rastro de allí, y con ello su saber, y de aquí, y con ello su saber. Quizás solo sean protagonistas de una gran historia en la que solo quieren establecerse en un mundo, vivir allí, dejar su simiente y llamar después a casa para informar, pero su naturaleza violenta se lo impide. El científico John Brandenburg siempre ha presentado datos de toda una historia por parte de dos facciones históricas. Realmente es toda una investigación histórica de dos facciones históricas dentro del planeta rojo, los de Cydonia Mensae y los de Galaxias Chaos, al noroeste de los lugares de aterrizaje del Opportunity y del Curiosity, que presentan altos índices de radiación similares a los que se dan en las bombas nucleares que se han lanzado en la Tierra por parte del gobierno de los Estados Unidos, niveles que no se corresponden con caídas de meteoritos o movimientos de Tierra. Y es que, bueno, pues lo que existe allí son dos zonas de altísima radiación que solo pueden corresponderse a lanzamientos de bombas nucleares cuya radiactividad aún perdura desde hace millones de años. Y son dos zonas bien diferenciadas que muchos autores atribuyen a dos facciones que habrían vivido un auténtico conflicto. La hipótesis sería que en Marte sus habitantes, mejor dicho, sus visitantes, los que viajaron y se establecieron y batallaron allí, y los que estuvieron después aquí, y que muchos los han identificado como con los atlantes del sabio griego Platón, construyendo los mismos conglomerados piramidales que honran a las matemáticas, tuvieron los mismos problemas y conflictos morales y de supervivencia que nosotros, y los solucionaron con uno de los lenguajes más antiguos del cosmos que existen, por lo que se ve: la ultraviolencia. Aquí también en forma de bombas atómicas, de lo más fuerte que debe de haber en el universo. Sobrevivieron, vivieron, vinieron y nos abandonaron a nuestra suerte. Apenas sabemos algo de toda la sabiduría concentrada de lo que hay aquí en nuestro complejo de Gizeh, y algún día sabremos lo que hay en la pirámide pentagonal de Marte cuando bajemos allí a lo que sería pues todo ese complejo destruido por el tiempo, la guerra y el viento. Y estoy seguro que dentro de un tiempo sabremos por qué estos genios constructores de las pirámides de allí y de aquí tenían esa obsesión por no perderse en la negrura del universo, al querer siempre apuntar a la capital de la galaxia, Sirio, y a los planetas de sus 3 estrellas de Orión. Yo creo que era su hogar, es lo que habría hecho yo, desde luego. Quizá algún día seamos nosotros los que viajemos para allá, y seamos nosotros los que seamos los extraterrestres, y nos encontremos con que se partan de risa de nosotros, los que se rían de nosotros al contarles que nuestra ciencia nos ha llevado allí con una navecilla rudimentaria hecha con tecnología láser, porque hace 3.500 millones de años pues sus antepasados ya estuvieron en nuestro Marte haciendo las pirámides que conocemos. Es posible que ellos hayan colonizado millones
y millones de mundos. Es maravilloso soñar. Seguramente, pues, hayan pasado tantísimas cosas que no sepamos y sea tan maravilloso, pues, saberlo algún día. Quizá algún día seamos nosotros los que podamos viajar a Marte. En 2030 hay, planificada una primera misión de la NASA, ya pues entre capital público y capital privado, y podamos preguntarles realmente, quizá algún día podamos viajar realmente a Sirio y podamos realmente preguntar para qué servían esas pirámides octogonales y pentagonales de Marte y la nuestra realmente, ¿no? Realmente la que tenemos en Egipto. Yo mantengo la esperanza de que algún día nazca otro Nikola Tesla en el futuro que lo aclare, porque estoy seguro de que él, todo lo que hemos disfrutado en este videoprograma, pues lo lleve al infinito. Os doy las gracias por haber llegado hasta aquí conmigo en este videoprograma y bueno, pues creo que sois los mejores espectadores que se pueden tener y nada, pues espero teneros en el siguiente programa, que creo que nos vamos a ir a la luna y creo que va a ser un programa fascinante. Y nada, bueno, pues muchísimas gracias de todo corazón y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.